Antes que nada le voy a dar la bienvenida a Agustín de la Fuente, que está en línea, que es presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, la CAPIP, que se ha pronunciado respecto a esto, y a mí me está llamando mucho la atención todo esto que está ocurriendo alrededor de la Exalpesca. Agustín, ¿me escucha? ¿Cómo va eso? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por llamar. Buenas tardes para todos. Bueno, permítame hacer un breve contexto sobre esto para poner en sintonía a la gente respecto a lo que está pasando. La Exalpesca estaba siendo gerenciada por la firma Ricember, una situación que venía de hace unos cuantos años. Cuando se decidió la expropiación, después hubo varios intentos, hasta que aparece Ricember con la figura de Marcelo Mou, como la cabeza, digamos, visible de este grupo empresario, por lo menos aquí en nuestra zona. Bueno, comenzado el gobierno de Ignacio Torres, empezaron al año, no más que eso, las insinuaciones respecto a que podían sacarle la concesión a Ricember por falta de cumplimiento de algunos requisitos, porque no había invertido como correspondía, porque pagaba un canon muy bajito, porque no había respetado la cantidad de personal que tenía que haber empleado. Yo recuerdo así a grandes rasgos los elementos más fuertes que se pusieron sobre la mesa, y aparece una empresa que es Profan, de capitales españoles. Entra Profan, sale Ricember. En el medio entró la discusión respecto a si Ricember era efectivamente una filial norteamericana o era solamente una filial argentina, o sea, que era una empresa argentina que usaba un nombre de fantasía, que no había vinculación. Bueno, al parecer la vinculación con la cabeza californiana de esta planta es real, tema que me excede, por supuesto, porque y hay denuncias aparte de Ricember. Así que uno decía, bueno, entró Profan, se fue Ricember, y de pronto el gobierno provincial anuncia hace pocos días que llegó a un acuerdo con Ricember. Pues ¿cómo llegó a un acuerdo con Ricember? Y la propia compañía Ricember dice textualmente en un comunicado: Ricember reafirma su compromiso de inversión en Argentina. Y dice: la compañía de capitales estadounidense Ricember Company alcanzó un acuerdo con el gobierno de la provincia del Chubut, mediante el cual se comprometió a continuar invirtiendo en la región a través de la construcción de una nueva planta industrial en la zona franca de la ciudad de Trelew. Bueno, después siguen consideraciones respecto al conflicto, y una parte dice: este acuerdo representa un hito positivo para ambas partes, ya que se evita un juicio millonario y a la vez se promueve la inversión productiva, la generación de empleo y el incremento de las exportaciones, en línea con el compromiso que Ricember ha sostenido desde el inicio de sus operaciones en el país. Para desarrollar esta nueva inversión, el grupo confía en las garantías comprometidas por el gobernador Ignacio Torres, las cuales se sustentan en el Tratado Bilateral de Inversiones vigentes entre Estados Unidos y Argentina. Claro, uno mira esto y dice, ¿pero cómo? Una empresa a la que echaron de Alpesca, resulta que dice al otro día que la echaron: no, yo voy a invertir en el parque industrial. Y además, no voy a seguir con los juicios que le hice. Y uno piensa, ¿pero cómo? ¿Qué hay a cambio? Pues si a mí me echás, me pegás una patada en el traste donde estaba, me sacás de ahí, y como respuesta a esto, te digo, está todo bien, voy a invertir en el parque industrial, y encima no te voy a hacer juicio, es raro esto. La CAPIP ha emitido un comunicado donde pone blanco sobre negro sobre esta historia, y le ha mandado una nota a don Ignacio Torres, el gobernador, donde dice: el motivo de esta presentación conjunta es manifestar nuestra extrema preocupación ante los recientes trascendidos e informaciones periodísticas que señalan la intención de su gobierno de otorgar nuevos permisos de pesca a la empresa Ricember Argentina. Lo más alarmante es que la concreción de estos permisos se estarían buscando mediante vías institucionales excepcionales. Sobre eso vamos a avanzar en un ratito más. Claro, acá lo que la CAPIP está diciendo, porque una cosa es el rumor, una cosa es que lo diga alguien, que haga una especulación, que está en todo su derecho a hacerla, porque uno se pregunta, ¿pero cómo?
si después que lo sacaron, ojo, Rechamber tiene 2 denuncias, contra el gobierno, 2, no una. Una contra Profan, porque supuestamente hizo espionaje industrial, y otra contra el gobierno porque no respetó, dicen, los parámetros de... O sea, hay 2, no una, 2 denuncias. O sea que renuncias a esas presentaciones judiciales y además por una plantilla. ¿Por qué? Se preguntaba uno. Bueno, la capita recoge el guante y dice, pero me parece que lo que están como moneda de cambio haciendo es poniendo permisos de pesca sobre la mesa. Y tiene color, tiene sentido. Si no, ¿por qué harían lo que hacían? Bueno, ahora lo dejo a usted. Necesitaba, Agustín, hacer un raconto de cómo lo miramos de afuera y por qué ustedes llegan a esta conclusión. Cuéntenos. Sí, nosotros también, más allá de... Yo creo que todo el relato que has hecho, Carlos, es muy, muy claro de las secuencias de primero rescindir un contrato y que no sea más viable, que está en todas sus facultades la provincia, tendrá sus razones, pero después obviamente nos encontramos con cuestiones y trascendidos que ya toman más que una cuestión mediática y que tiene que ver obviamente con no respetar procedimientos, que obviamente todos estos procedimientos administrativos que tienen que ver con los proyectos productivos, que tienen que ver con la capacidad instalada que tienen un montón de empresas, que también se ven perjudicadas cuando esta situación parece que son moneda de cambio. Nosotros no podemos dejar de expresar cuál es nuestra preocupación, porque sobre todo hay un montón de empresas que invirtieron a largo plazo, que están endeudadas, que están con procedimientos de crisis, y sobre todo con cuestiones que se vienen trabajando hace años, como una certificación de langostino natural y salvaje, que se generan compromisos al mundo para certificar y comprar ese producto con esa certificación. Y esos estándares se pierden cuando uno hace mal las cosas, cuando en realidad no tiene en cuenta un montón de protocolos y procedimientos que se fueron comprometiendo. Y aparte me parece que no hay una situación que se genera con en realidad la prudencia que tiene que ver con la administración de los recursos naturales, porque no dejamos de ser una actividad supeditada, cómo está el recurso, cuál es el esfuerzo pesquero, cuáles son los compromisos que podemos generar, y esto la verdad que llama mucho la atención. Nosotros, no solo por CAPIP, sino con todas las cámaras que nos acompañan, no vamos a dejar de manifestar esta preocupación, y creo que a la máxima autoridad de la provincia también le tiene que tomar este mensaje nuestro, porque no estamos de paso, somos empresas que estamos hace más de 40, 45 años, y hay mucha gente que depende de ese trabajo. Ahora, pero si uno toma esta secuencia, yo lo voy a poner vulgarmente para que lo entienda, para que lo entendamos todos claramente. A ver, si el gobierno accede a esto de dar permiso de pesca, quiere decir que está reconociendo, como decimos en el barrio, que se metió la pata, porque no hay otra manera de pensar esto. No hay otra manera de mirarlo. Es decir, metí la pata, a ver cómo lo corrijo, cómo lo arreglamos a este problema que tiene ribetes diplomáticos, porque están metidos los norteamericanos no permiten que le toque ninguna empresa y está bien, es su política de Estado en el mundo, no solo en su país, en el mundo. Lo que pareciera acá es que metieron la pata con sacar a Rechamber de la Exalpesca y para tapar la macana lo que están haciendo es dar permisos de pesca. Es así, así lo voy a interpretar. Así lo interpretamos, Carlos, y creo que no puede ser, los daños y perjuicios siempre lo tengamos que pagar. Nosotros no es una cuestión de un sector privado, creo que es mucho más allá del sector pesquero lo que significa. Entonces, que estas situaciones se terminen remediando supuestamente de esta forma, todavía obviamente no vemos ningún tipo de ley, como en su momento se mandó a la legislatura para tratar los permisos de pesca, que hay un montón de empresas que también hace años vienen pidiendo tener un permiso para tener captura directa, para poder tener toda la cadena de valor, extractiva, proceso y exportación. Entonces,
hay muchas empresas también que les llama la atención, que no son a veces ni siquiera están nucleadas en alguna cámara, tiene que ver, me parece, con la generación y sobre todo también con la transparencia que tienen que tener cualquier tipo de administración sobre los recursos naturales, porque hoy hablamos del sector pesquero, pero me parece que la prudencia que tiene que tener en los actos administrativos, cuando uno toma decisiones de las máximas responsabilidades, tienen que ver con esto. Nosotros expresamos una posición, pero me parece que es importante también mirarlo desde el corto, mediano y largo plazo, porque empresas que están radicadas hace tantos años temen por el riesgo de sus cuestiones, temen por el riesgo de sus compromisos, y no vamos a dejar de expresarlo, le gusta o no le gusta a quien le guste. Esto me parece que esto es muy claro. Permítame hacer una breve aclaración, que para usted será una obviedad, pero mucha gente que nos está escuchando y que no tiene relación con el tema pesquero, o lo sigue, pero casi de oídas nomás, explicar el tema de los permisos pesqueros, de los permisos de pesca. El valor de un barco pesquero está dado en el permiso. Usted puede tener un barco hermoso, de última generación, lo más tecno que hay en el mundo, pero si no tiene permiso de pesca para pescar es lo mismo que no tener nada. Es lo mismo que tener un buen chofer sin el carnet, ¿no? Es lo mismo que tener nada. No existiría si no es con ese elemento, digamos. El valor de la embarcación está en el permiso de pesca. Y se da el permiso de pesca, me parece, en base a una serie de requisitos, entre ellos que se respete lo que se llama el esfuerzo pesquero, es decir, que no haya 1000 barcos pescando en un lugar, porque si hay 1000 barcos pescando en un lugar, van a arrasar con todo. De ahí es la regulación. Una aclaración como al pasar, pero me parece que vale la pena para muchos que nos están escuchando. No, y aparte, dependemos, hace pocos días salió un informe del INIDEP con ciertos, no diría cuestiones alarmantes, pero cosas muy claras de lo que está pasando en el caladero. El INDIEP hace 3 campañas en base al langostino, una en marzo, una en julio y una en noviembre, que ahora prontamente va a salir, y dan el estado del recurso de cómo está. Pero volviendo al otro de las certificaciones, la certificación de Chubut, del langostino, tardó más de 10 años. Y los compromisos que se han generado para cumplir ahora con un cliente que pide un langostino certificado, capaz que hoy corre peligro por una situación como esta. Entonces, los perjuicios son enormes. Nosotros tenemos empresas en Capit que no accedieron a esa certificación, porque eso se llama los grupos de clientes que iniciaron este proceso. Y hay otros que no lo hicieron, entonces no tienen esa certificación. Imagínese decirle a un cliente en el mundo que no se va a poder cumplir porque hubo un acto gubernamental, por decreto, por ley, que tiró todo por la borda más de 10 años. Me parece que no hay un respeto por la ley, no hay un respeto por los procesos. ¿Qué seguridad jurídica le damos? Me parece a una vinculación comercial que tenemos en otro punto del mundo. Creo que es muy grave, por eso nosotros no podemos dejar de expresarlo a la sociedad, lo que nos llama la atención y la confusión general que también genera estas cosas. Bueno, permítame ahora ir a un tema que yo lo dejé pasar para retomarlo, porque me parecía que esto que se está poniendo sobre la mesa es, ojo, que para arreglar un problema, para arreglar una metida de pata, lo voy a decir así vulgarmente, se están dando permisos de pesca para arreglar el resto, ¿no? Pero ustedes además, en el comunicado, dan otra vuelta de tuerca y lo que están diciendo, cito textual el comunicado, lo más alarmante es que la concreción de estos permisos se estarían buscando mediante vías institucionales excepcionales, ya sea a través de una ley tramitada en la honorable legislatura o mediante la emisión de un decreto de necesidad y urgencia, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 156 de la Constitución Provincial de Chubut. A ver si entiendo bien. Lo que usted nos está diciendo es que ustedes están diciendo es que se va a buscar cualquier alternativa para llegar a ese fin, a ese objetivo.
Sí, sí, porque obviamente que acá los trascendidos terminan a veces confirmándose porque es un lugar muy chico y las alternativas administrativas, más allá de las facultades que le puede otorgar la Constitución provincial al señor gobernador, tiene esos ribetes que podían acceder. Ahora, si nosotros hacemos un poco de historia, previo o en realidad en el mandato anterior del gobierno anterior, valga la redundancia, del escribano Orsioni, se otorgaron permisos que han surgido a partir de una ley. Y el mismo gobernador actual ha criticado ese procedimiento apenas asumió su mandato, porque no había supuestamente sido transparente, y después todo lo que ha sucedido sobre eso. Entonces, me parece que hay una gran confusión e incoherencia en el tiempo de los actos de gobierno. Y sobre todo el espíritu de transparencia que todo acto de gobierno tiene que tener. Porque hoy son, me parece, permisos o autorizaciones pesqueras, pero también están ricos sobre los recursos petroleros, sobre el agua, sobre el océano, sobre un montón de cuestiones. Ni hablemos de la cuestión minera, que me parece que ni en la sociedad se puede tocar. Entonces, me parece que es mucho más amplio lo que nosotros tratamos de expresar en ese comunicado. Y vamos a seguir expresándolo porque nos parece una locura que se trate de salvar primero, un mal acto de gobierno con un perjuicio que puede ser mucho más amplio para todo el sector pesquero, pero también para la sociedad. Venimos de un año de toda una flota parada porque no daban los números. Nosotros tenemos un montón de empresas con procedimientos preventivos de crisis. No sé hasta dónde quieren llegar y no ven la situación. Pero esto es bastante grave, me parece, para que no todo el sector pesquero, sino también toda la sociedad tome razón de ser de lo que está pasando. Bueno, y a la hora de decir, bueno, ¿por qué necesitaría Rechamber un permiso de pesca o permisos de pesca para invertir en una planta? Yo quiero recordar simplemente, no voy a dar nombres porque ya veo una historia pasada, pero yo me acuerdo haber hecho notas con empresarios de plantas pesqueras que al no tener permiso de pesca dependían directamente del trabajo de la flota, es decir, y si se enfrentaban con alguien o tenían algún incidente o lo que sea, no le mandaban pescado, es decir, se quedaba. Usted puede tener, vuelvo al tema del permiso de pesca, puede tener una hermosa planta pesquera, pero si no tiene que lo abastezca está en la misma. Por lo tanto, yo me imagino que acá lo que se ha dicho es, si iba a hacer una planta pesquera, dicen que quieren aprovechar los beneficios de la zona franca que se va a instalar en Trelew, pero lo que están diciendo es pidiendo permiso de pesca, que el valor que tiene el permiso de pesca. Ustedes... Pero en la fecha que estamos, Carlos, es inminente que las empresas que no tienen abastecimiento directo, porque no han podido obtener un permiso, no lo han comprado, porque hay un montón de empresas que han comprado y han gastado millones para eso y hacer un trabajo a largo plazo, y entonces son acuerdos que se hacen con el armador, en realidad con el barco, con el dueño del barco, con la empresa, y ellos abastecen por cierto dinero la materia prima. Imagínense que hay futurología de una inversión de una planta que no existe, que es la que se va supuestamente a hacer en Trelew, y para arrancar te dan un beneficio de 2 permisos, o 3, o los que sean. Yo creo que es un antecedente nefasto para la provincia, evitar toda transparencia o intentar buscar algún ribete que la verdad administrativo puedas sortear la legislatura o los tratamientos como corresponden o la misma constitución provincial. Entonces, creo que eso que usted manifiesta sobre un montón de empresas que hoy no tienen abastecimiento directo, que en realidad es un proyecto productivo lo que se trata, no son permisos de pesca por darle como una licencia de taxi y con todo el respeto que merece eso. Creo que son proyectos productivos, acuerdos sindicales, compromisos de servicios, es mucho más amplio. Entonces, no darle la seriedad que corresponde y generar un prejuicio ya del vamos, porque el prejuicio ya está dado, porque en el mundo también nos están mirando cómo nos estamos comportando como provincia. Y esto me parece que es de una gravedad
inusitada e inesperada para la fecha. Bueno, ustedes advierten sobre el riesgo, si esto se concreta, riesgo biológico y esfuerzo pesquero sostenible. No lo voy a desarrollar, pero son los puntos que ponen en el comunicado. Esto lleva a la inseguridad jurídica y falta de transparencia, desmedro de inversión histórica y el empleo local, riesgo inminente de perder la certificación por posibles incumplimientos de protocolos sostenibles. Bueno, ahí está alguna de las consideraciones, y solicitan al gobernador que se utilice exclusivamente el marco institucional. Exigimos que se garantice que el otorgamiento de nuevos permisos a. esté supeditado a informes biológicos rigurosos, b. cumpla con los procedimientos de publicidad y transparencia, c. no se realice mediante decreto de necesidad y urgencia, preservando así la estabilidad y el futuro sustentable de la industria pesquera del Chubut. Usted recordaba recién, con suspicacia, que el actual gobernador en su momento no solo se opuso a que se otorguen permisos de pesca entre gallos y medianoche. Yo recuerdo algunas frases que dijo: se estaban otorgando permisos de pesca como moneda de cambio. Pero no solo eso, hizo una manifestación, encabezó una manifestación de dirigentes de su espacio político frente a la legislatura. ¿O me equivoco? Tengo problemas de memoria. ¿Pasó, no. ¿Pasó todo eso? Está en lo cierto, claro. Está en lo cierto y yo tengo algunos años encima, pero todavía la memoria. La memoria no le... No, claro. Y la memoria reciente, que es lo más peligroso. Y la otra cuestión que yo recuerdo también es que el gobernador dijo, porque hizo un planteo económico, ¿por qué en vez de dar, a ver cómo decirlo, permiso de pesca por amiguismo, relaciones, entre comillas, cosas raras, ¿por qué no se licita? Me acuerdo que se dijo esto, que se liciten, que los permisos de pesca, digamos, sean puestos al mejor postor. Yo recuerdo que para que con eso se pueda, en fin, todo un tema. Vamos a ver cómo sigue. Yo una de las primeras veces que lo escucho, Agustín, a la CAPIP con un pronunciamiento tan fuerte. Ustedes han sido... Ahí escuchamos el top de las 18:30, de las 6:30 de la tarde. Quería decir, yo siempre de acuerdo a los pronunciamientos de la CAPIP, tiene un tono moderado. Ustedes no tienen posturas así, sobre todo con el gobierno provincial o con los gobiernos locales. Sí se han expresado fuerte con los gobiernos nacionales pidiendo, por ejemplo, la quita de retenciones y demás, pero debe ser uno de los comunicados más fuertes que yo he leído de la CAPIP en los últimos tiempos, ¿eh? Pero me parece que no hay tampoco medias tintas con cuestiones que son tan evidentes o con cosas que pueden llegar a traer perjuicios, porque las empresas, yo lo he remarcado, no están de paso. Sabemos el impacto que tienen cuando generan y empiezan a activar toda la cadena productiva, y ese riesgo e incertidumbre que se le generan a las firmas me parece que es inexplicable. Creo que no somos solo CAPIP, creo que las cámaras que acompañan y conjuntamente esto lo hacemos porque el espíritu es el mismo de todos los que firmamos esa nota. Vemos con mucha preocupación esta situación. Esperemos que se tome reflexión sobre esto, porque no es menor que pasen, sobre todo con la administración de los recursos naturales y el impacto de una economía regional para la provincia. Sí, efectivamente quiero también subrayar este dato que nos acaba de decir Agustín. Él está hablando ahora porque lo hemos llamado a él, pero el pronunciamiento lo firma la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut, la CAFACH, la Cámara del Golfo y la empresa Conarpesa. O sea... Sí, en realidad, todos coincidimos que esto no tiene gollete de dónde empezar. Me parece que haciendo, los gobiernos a veces se equivocan, pero no pueden ser perjuicios permanentes o que en realidad se paguen, porque si no, la historia no solo de Chubut, sino de la Argentina, siempre el bolsillo, todas estas cuestiones las terminan pagando los chubutenses. Y le guste, a quien le guste, me parece, todos vivimos acá. Hay que poner un poco de prudencia con los actos, con supuestos actos que parece que van a suceder, y nosotros no vamos a dejar de manifestarlo. Gracias, Agustín, por habernos atendido, ¿eh?
No, por favor, que tengan buenas tardes. Gracias por el llamado. Agustín de la Fuente es presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industria Pesquera, se ofició un poco de vocero, vamos a llamarlo así, de este núcleo. Atención que el pronunciamiento es muy fuerte, no es solo de la CAPIP, es de la Cámara de la Flota Amarilla, del Chubut, de la CAFACH, de la Cámara del Golfo y de la empresa Conarpesa Sociedad Anónima. Comunicate con la radio. Es por acá.